sumamente agradado porque hoy es 19 de febrero. Han pasado 2 días después del 17 de febrero. 17 de febrero, una fecha como esa, se firmó el Acuerdo de Ginebra. El 17 de febrero de 1966. Como dice el profesor Rey, me encanta que haya sido en el instituto y bajo el auspicio del bautizo de un libro del padre Germán González, y que él me dijo esta mañana, el padre Rey, que él era uno de los sobrevivientes él fue fundador de la Universidad del Táchira, donde tuve la oportunidad también de exponer. Pero más que todo, caramba, porque me permite compartir en la mañana de hoy con mi amigo el embajador Milo Alcalay, mi amigo el embajador Sadio Garavini de Tunja, mi amigo, y que es la expresión de la juventud. Quiero hacer un reconocimiento a que los jóvenes se estén ocupando, como lo es Rají Morillo, se estén ocupando de este tema. Ojalá ustedes hoy puedan, en la mañana de hoy, en la mañana, hacer las preguntas que consideren más impertinentes, más indiscretas. Yo le decía a un muchacho que me preguntó que puede preguntarme hasta si soy gay, pues, para que tengan confianza. Pueden preguntar. Es que esa es la forma de cómo acercarnos a una tesis. Yo voy a aprovechar la oportunidad hoy porque sé que la geopolítica de Guyana, la geopolítica de Guyana, está inserta en una cantidad de exposiciones que yo voy a hacer, pero estimulo a que tomen nota para que después del periodo, que no va a ser suficiente el periodo de preguntas porque lo voy a compartir con otros dos ponentes, pero durante el almuerzo puedan hacer las preguntas, porque estoy escribiendo un ensayo más. Ese ensayo lleva 15 páginas y se llama La sinceración de la reclamación exequiva, y los voy a mencionar a ustedes. Yo voy a mencionar que los utilicé como unos conejillos de India y preguntaron lo que quisieron preguntar. El que no pregunte lo que no quiere preguntar, bueno, vamos a comenzar con la reclamación exequiva, y por supuesto vamos a hablar de la geopolítica y Guyana, pero una de las cosas es lo siguiente. En 1999, en ocasión de los 100 años del laudo, la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores abrió una página web y un libro que se llama Los derechos venezolanos de soberanía en el Esequibo. Y en ese momento, en el tomo 4, hay este pensamiento. Y dice: no se podría entender el proceso de la reclamación territorial si no se ubican los hechos y las actuaciones en el propio contexto histórico en el cual tuvieron lugar. Mire, dentro de 100 años nos van a preguntar por qué no se hizo tal cosa hoy. Y ustedes saben bien la respuesta por qué no se hizo, porque no se ha hecho, perdón. En esas actuaciones y algunos hechos encontramos aspectos que desfavorecen o debilitan las aspiraciones reivindicativas nacionales. Eso es verdad. Hemos cometido errores y omisiones. Pero casualmente uno de esos jóvenes, Rají Morillo, me mandó, parece que él no leyó, yo leí, pues, porque le hice una pregunta hoy, unos correos ahí que estaban, en los cuales mencionaban que en noviembre de 1989 había tenido lugar acá, en la Universidad Católica Andrés Bello, un foro donde el padre Germán González Oropeza, a quien conocí y me digno de su amistad, dijo lo siguiente: hay que prepararse para conocer bien este tema. Y es que este proceso es sumamente complejo, hay que estudiarlo mucho, hay que ser muy estudioso. Mire, hay que ver el material que se dejó en la Unidad Especial de Guyana durante 19 años, los ensayos, las comisiones, los intercambios de posición, los intercambios de opinión, y sobre todo una cosa,
no tener miedo. Porque simplemente es de la realidad, pues. ¿Por qué vamos a negar que nosotros en el año 1966 firmamos el Acuerdo de Ginebra, que es un tratado, es un compromiso? ¿Por qué vamos a negar, y ahí yo hago una crítica, por qué vamos a negar que en el año de 1800, el 15 de octubre de 1817, el libertador Simón Bolívar sacó un decreto incorporando la provincia de Guayana a Venezuela? ¿Y qué habla él? Del fuerte de Muruca, no habla del río Esequibo. Eso es verdad. ¿Por qué lo voy a negar? Y eso ustedes lo buscan en las exposiciones y no aparece. ¿Por qué no van a aparecer? Entonces acá estamos para decir todo lo que conocemos y lo que se conoce y puedan hacer preguntas. Lo que no conozca, no tuve acceso, pues no podré comentar ni poder opinar. Pero hay una cosa que sí es cierto que tienen que tener claro, es que el gobierno actual tiene una política de Estado, y la política de Estado es no informar. Hay que tener cuidado con eso, porque a veces muchas personas les gusta especular sin saber, sin tener conocimiento de causa. Entonces, ellos no deberíamos negarlo ni evitarlo, al contrario, debemos afrontarlo con seriedad para poder neutralizar y superarlos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿No? Hoy es 2015, hoy no es 1966. Estamos convencidos, estoy convencido de que hay una diferencia. El contexto mundial aquel era diferente, muy diferente a lo que es hoy. Hoy tenemos que ver qué es lo que hay, y ya van a ver cómo se ha producido. Hay un nuevo derecho del mar, del cual Venezuela afortunadamente no firmó. Dice una de las cosas que hay que discutir, no hay que tener miedo de discutir si es conveniente para Venezuela formar parte, incorporarse a la Convención del Mar o no. Eso hay que discutir. ¿Por qué no? ¿Por qué hay que tener miedo? ¿Miedo a qué? Y otra cosa que soy irreverente es con respecto a la cantidad de personas oyendo al embajador Sayo Garavine y al padre Rey y al mi querido embajador Milo Alcalay. Mire, yo sí estoy de acuerdo con que hay que tener asesoramiento internacional, pero aquí hemos formado suficiente personal preparado, capacitado, estudioso de esos problemas. No hay que tener miedo. ¿Cuál es el problema de que Guyana diga tal cosa? Vamos a leer bien y estudiarnos bien el Acuerdo de Ginebra, porque si bien es cierto, ojo, que ya lo vamos a revisar aquí, perdón, déjame la hora porque si no quiero tapar. Dime cuando falten 5 minutos, tú me dices, ¿haces una seña? Si no hace una seña. Entonces, el Acuerdo de Ginebra, es cierto, esa es una decisión, esa es una actuación legítima, y entonces vamos a aclarar lo que es legítimo, porque a veces se confunde. La canciller o el canciller de una república o de un estado compromete al estado o a la república, pero no más que el jefe del estado y no más que un tratado. Ojo, y el embajador es extraordinario y plenipotenciario. Ese no puede comprometer tanto como el jefe de él, que es el canciller, y el canciller como el jefe de él, y así va a ir la asamblea ahí. Entonces hay que decir. Entonces voy a ver. Estamos convencidos que el escenario de 1966, cuando se firmó el Acuerdo de Ginebra, es muy distinto al actual. Mire, actualmente en el 2015 hay un nuevo contexto internacional. Hay nuevas acepciones del concepto de soberanía. Hay nuevo liderazgo. Por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro actual no tenía noción en el 1966 para tomar una posición de lo que se estaba negociando en ese momento. Lo mismo Barak Yardeo y mucho menos la canciller Caroline Birket. Y una nueva geografía marítima que vamos a revisarla, porque como soy de la marina, pues conozco un poquito de eso y ya han hecho eso.
lo cual exige una sinceración de la reclamación executiva. Hay que sincerar la reclamación executiva. Yo estoy actualmente, el ensayo actualmente va por la página, va por 15 páginas. Faltan 5 páginas que espero sea producto de la participación y del involucramiento de todos ustedes. Y creo que debe ser la Universidad Católica Andrés Bello y su Instituto de Posgrado de Formación de Historia, que se llama padre. Investigaciones históricas, que se lleven esos méritos. Eso le voy a la central, porque, y se lo he dicho a la Santa María también, lo que invita se lo digo. Estoy a la orden, porque hay que dejar los miedos. Sigue. Y entonces viene aquí, como en 1989, el padre Germán González dijo que había que estudiar bien el proceso de reclamación executiva. Mire, porque no nos dijeron toda la verdad. Entonces, la oficina esa que llaman Oficina Especial de Guyana, la convertí en un instituto de investigación científica, porque yo estaba estudiando educación en la central cuando eso, y se estaba muy de moda, estaba eso de... Y entonces, ¿qué es lo que hacía? Espérate un momentico. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de Venezuela y cuáles son los objetivos estratégicos de Guyana en ese proceso de reclamación? Entonces, esto lo saqué de ahí. Llegué a esa conclusión que está para que lo discutan, porque pueden cuestionarlo perfectamente o preguntar por qué el objetivo estratégico de Venezuela es obtener el espacio territorial y marítimo que, además de reivindicarnos moral e históricamente, fortalezca la posición geopolítica venezolana en el espacio atlántico. Ya van a ver más adelante que yo digo no se puede hablar de recuperación, la recuperación del territorio de Equino, porque el mismo decreto libertador dice el fuerte Moruca exclusive, y ese es el río Moruco. Y después, en 1648, como bien lo dijo el padre Rey, hay el tratado de Münster, y en ese tratado España reconoce que hay unos asentamientos en América, los cuales ahí están Berbices, Demerara y Esequibo. Vamos a ser claros, lo que no está claro es su frontera hacia el interior. No se dice hasta dónde llega, pero el mar sí. Entonces vamos por partes, no nos precipitemos. Y por supuesto el objetivo estratégico viene a consolidar su soberanía en el territorio de Esequibo, negando, oponiendo y neutralizando las acciones venezolanas que procuran ejercer soberanía sobre el territorio de Esequibo. Fíjense bien que allá yo digo, usted, el espacio territorial y marítimo. ¿Por qué? Porque ya no se debe hablar ese es un error hablar de la reclamación territorial. Lo que hay que hablar es de completar la conformación geográfica de Venezuela. Porque los territorios no explican suficientemente los espacios geográficos. Porque ahí están otros espacios que son acuáticos. Pero vamos a seguir con las acciones estratégicas venezolanas. Aquí tienen un rosario para que ustedes agarren cualquiera de ellos. Eso lo vamos a dejar a un lado para que ustedes puedan preguntar y cuestionar y perfectamente. Es que eso es lo que se quiere hoy. Concentrar la controversia territorial en el contexto del Tratado de Ginebra del 17 de febrero de 1926. Lógico. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver dentro de poco que las actuaciones son legítimas, el Tratado de Ginebra, el Tratado de Arbitraje del 2 de febrero de 1897 es legítimo. Por lo tanto, como consecuencia, el laudo es legítimo. Lo que pasa es que después también el Tratado de Ginebra, o conocido como también es legítimo. O sea, bien lo explicó el embajador Sadio Garavini. Es una maravilla lo que se hizo en democracia. ¿Por qué? Porque en democracia lo que se busca es la participación. O sea, que participen. Ustedes tienen que participar, tienen que cuestionar, tienen que ser irreverentes. Pero eso sí, con fundamento. No solamente argumentar. Porque es muy fácil argumentar. Si no, ese es mío, es mío. Pero espérate, es mío. Yo recuerdo haber tenido la oportunidad de conversar varias veces con el padre Germán González de que cuáles documentos nos daban soberanía al sur del Monte Roraima. Y él me hablaba me hablaba mucho de ese, al gobernador Centurión.
Yo le decía después de tiempo, mire, leía Centurión y nada. Porque ya vamos a ver cuando, en ese ensayo que les prometo después, si me dan la página web, se los mando dentro de unos 2 semanas más de trabajo. Ustedes verán que todo comenzó, como lo dijo el Padre Rey. Pero fíjate un momentico, eso comenzó con los descubrimientos. Y entonces ahí hay unas bulas papales, unas bulas alejandrinas, que no eran suficientes, que después las fueron aclarando mediante tratados y cosas de esas. Pero todos esos tratados, todos esos convenios, todas esas discusiones, siempre hablaban de su majestad. Hasta que llegó en 1814 y entonces esos establecimientos llamados Berbice, de Medara y Esequibo pasan a posesión de los holandeses. Entonces, uno vaya a agarrar el tercero, fortalecer el efectivo ejercicio de soberanía, derecho de soberanía y jurisdicción en las áreas marinas y submarinas. Para los que no están familiarizados con esto, una cosa es los derechos de soberanía, ¿no? Como están ahí, y otra cosa es la soberanía. Somos soberanos en el mar territorial, pero en la parte de los otros conceptos de plataforma continental y el otro concepto de zona económica exclusiva, tenemos el derecho de soberanía. Por eso es que habla muy claro ahí. Proyecciones correspondiente a la proyección del litoral marítimo del estado de Tamacuro hasta la alta mar, zona internacional de los fondos marinos. Y es que eso es muy importante, porque cuando lo que pasa es que a ustedes, a algunos no les gusta leer, pero yo escribí un ensayo en el caso del buque Technic Perdana, y entonces resulta que la única que había delimitado bilateralmente con quien debe limitar, que es con el vecino, que es Trinidad y Tobago, es Venezuela, y lo hizo el 18 de abril de 1990. Ese es un tratado bilateral entre los dos, y llega hasta la zona internacional de los fondos marinos. Guyana no tiene eso. Guyana no ha delimitado con nadie. Mire, tenemos una cantidad de ventajas que nos hacen ser omitir, pero tenemos que decirnos la verdad, y las verdades tenemos que decirlas entre nosotros mismos. Yo fui profesor ahora del curso de una maestría que había en la Escuela de Estudios el Instituto de Alto Estudio Diplomático Peruano, y a la clase mía yo invitaba al embajador de Guyana en Venezuela para que dijera su verdad. Exactamente, le advertía a los alumnos, no pueden faltarle respeto, no señor, no pueden faltarle. Pero él fue, que llaman Carán, que está ahorita en la Organización de Estados Americanos, fue varias veces allá a la Cancillería, y seguro que él reportaba eso. ¿Y cuál es el problema? Él lo que puede reportar es decir, fui invitado por el profesor de la asignatura Elías Darias para decir la posición de Guyana referente a tal. ¿Y cuál es el problema? Más bien tenemos que conocerlo, cómo piensan, cómo actúan, cómo conceptúan. Pero la única forma es la pluralidad. Por eso es que en la democracia nosotros podemos llegar a esto. Yo tenía libertad y existían esto muy poca gente lo conocía, porque yo estaba en la Cancillería, por supuesto, y obligado por un asunto de confidencialidad. Pero esto ya hoy ya no es confidencial. Por ejemplo, reafirmar ante la comunidad internacional la actitud histórica venezolana de solución pacífica de la controversia territorial. Eso lo hemos dicho en todo, y lo acaba de decir el último comunicado del 30 de diciembre del 2014 que hizo la Cancillería. Ahora, pero también Guyana ha llevado a cabo, tiene una acción estratégica, esa tenemos que estudiarla. Por ejemplo, ellos tienen que concentrar la controversia territorial en el contexto del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899, lógico, ni gafo que sean, ni gafo. Entonces, a veces nos ponemos bravos, porque ellos actúan de una u otra forma. No, mi amigo, ahí no hay que ponerse bravo, lo que hay es que ponerse a pensar, a reflexionar, a cómo neutralizar eso. Eso es inteligencia. Pero inteligencia no es echarse, no, que uno va, que Guyana nos quiere dominar, que Guyana es eso. Sí, es verdad lo que dice. Hay una guyanesa que tiene un alto cargo en las Naciones Unidas en la Asamblea General, y esa le consiguió audiencia
a la canciller en septiembre del 2014 para que